Hace 14 días Carolina Flores dejó de responder, y desde entonces hay una pregunta que nadie ha podido enterrar. Si todo fue un arrebato repentino, ¿por qué Erika ya tenía una ruta de salida? ¿Por qué el silencio duró casi 24 horas? ¿Y por qué su huida terminó cruzando México, Panamá y Venezuela, como si cada minuto hubiera sido calculado antes de que la justicia pudiera tocarla? Yo nunca imaginé que tendría que hablar así, con la voz rota y la memoria llena de escenas que todavía me persiguen. Pero el silencio se volvió insoportable. Carolina no era solo la mujer elegante que muchos veían en público, ni la figura que parecía moverse con seguridad entre los círculos más exclusivos de Polanco. Carolina era una mujer asustada. Me escribía de madrugada con frases cortas, tensas, como si alguien pudiera leerle el miedo desde la pantalla. Me decía que se sentía vigilada. Me decía que algo dentro de esa casa se estaba cerrando sobre ella. Y cuando una mujer teme al lugar donde debería estar protegida, ya no hablamos de un conflicto familiar. Hablamos de una jaula. Todo comenzó en Polanco, en Ciudad de México, donde la apariencia parecía cubrirlo todo. Desde afuera su vida podía parecer ordenada, cómoda, casi perfecta. Pero detrás de esas paredes había una tensión que se sentía en cada llamada y en cada silencio. Carolina intentaba resistir por su hijo. Intentaba mantenerse firme, aunque cada mensaje mostraba que ya no vivía tranquila. Ella no describía un simple enojo pasajero. Describía una amenaza que crecía, una sombra con nombre, rostro y poder dentro de su propio entorno. Erika, la mujer señalada en esta historia, no actuó como alguien perdido por el pánico. Según la reconstrucción del relato, después de la muerte de Carolina, no corrió a pedir ayuda ni quedó paralizada. Se movió. Salió de México como una viajera más, hizo una escala en Panamá y terminó en Venezuela, convencida de que la distancia podía convertirse en refugio. Esa ruta no parece nacida de la confusión. Parece trazada por alguien que sabía que cada hora podía salvarla. Y ahí aparece el primer punto que rompe cualquier versión cómoda. Carolina murió en su departamento de Polanco, pero la alarma no se encendió de inmediato. Hubo casi 24 horas de silencio, casi un día completo sin llamar a la policía con la urgencia que una muerte exige. Casi un día completo, en el que Erika pudo alejarse del lugar donde todo ocurrió. Ese vacío de tiempo no es un detalle menor. Es el centro del escándalo, porque una cosa es huir en medio de la confusión, y otra muy distinta es recibir una ventaja tan precisa. El esposo de Carolina, hijo de Erika, queda atrapado en una zona que nadie ha explicado con claridad. Según el relato, él llegó al departamento después de lo ocurrido, y se encontró con una escena imposible de olvidar. Vio a su madre, vio el horror, y la pregunta que habría salido de su boca fue tan simple como devastadora. «¿Fuiste tú?» No hizo falta un discurso, no hizo falta una confesión larga. La respuesta habría sido apenas un gesto, una aceptación breve y fría suficiente para hundir cualquier intento de inocencia. Pero si eso ocurrió así, la pregunta pesa todavía más. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no llamar de inmediato? ¿Por qué dejar correr las horas mientras Carolina ya no podía defenderse? La versión del miedo se queda corta. El miedo puede paralizar unos minutos, puede romper la voz, puede hacer temblar las manos. Pero casi 24 horas ya no son solo miedo, son una decisión. Y esa decisión pudo cambiar por completo el rumbo de la investigación. Mientras Carolina permanecía en la soledad de su departamento, Erika avanzaba hacia el sur. México quedaba atrás. Panamá funcionaba como punto de paso. Venezuela aparecía como posible escondite. Ella pudo creer que al cruzar fronteras dejaba atrás el peso de lo ocurrido. Pudo imaginar que el apellido, los contactos o el dinero todavía podían protegerla. Pero las fronteras no borran los rastros. Cada boleto, cada escala
y cada movimiento migratorio deja una marca. Y cuando Interpol entra en escena, esas marcas empiezan a cerrar el cerco. La captura en Venezuela no se presenta como un simple golpe de suerte. Fue el resultado de una persecución silenciosa. Mientras ella intentaba desaparecer entre rostros ajenos, las autoridades ya tenían su imagen, su ruta y sus posibles contactos bajo vigilancia. En Caracas el margen se le fue reduciendo. No podían actuar de cualquier manera, porque un error legal podía abrirle una puerta. Por eso se movieron con cautela. Primero la retuvieron por un asunto administrativo, mientras el proceso internacional relacionado con Carolina tomaba forma. Entonces apareció el peso real de la notificación roja de Interpol. Lo que Erika quizá pensó que tardaría demasiado terminó cayendo sobre ella como una pared. Ya no era solo una mujer lejos de México. Era una persona ubicada, retenida y vinculada a un expediente que exigía respuestas. Según el relato, en ese momento su máscara se quebró. Gritó, se resistió. Dijo que las leyes venezolanas no tenían jurisdicción sobre ella, como si todavía pudiera imponer condiciones donde sus influencias ya no alcanzaban. Esa resistencia fue otro error. Al intentar escapar del control de los agentes, dio más razones para mantenerla bajo custodia. La escena descrita es caótica. La mujer que cruzó fronteras creyendo que podía desaparecer, terminó sometida por la autoridad, no en los salones de Polanco, sino bajo el peso frío de una cooperación internacional que no se compra con soberbia. La distancia que buscó como refugio terminó convirtiéndose en el escenario de su caída. Ahora Erika permanece bajo custodia en Caracas, esperando el proceso que puede devolverla a México, al país donde Carolina murió y donde las preguntas siguen abiertas. Pero el verdadero miedo de Erika no estaría solamente en la extradición. Estaría en lo que todavía puede salir a la luz. Carolina no estaba completamente indefensa. Ella sabía que algo podía ocurrir. Había empezado a guardar señales, registros, mensajes y pruebas. Lo llamaba su seguro no porque quisiera atacar a nadie, sino porque necesitaba protegerse de un entorno que la estaba consumiendo. Entre esas piezas, aparece un elemento decisivo, una cámara de seguridad instalada en el departamento. No era al principio una trampa para capturar un crimen. Era una medida para cuidar el bienestar de su hijo pequeño, un ojo silencioso dentro de la rutina doméstica. Pero esa cámara terminó convertida en el testigo que nadie pudo intimidar. Mientras todos callaban el lente, seguía guardando la verdad. Lo que esa grabación habría mostrado cambia el tono de toda la historia. No se habla de una discusión larga, ni de una explosión espontánea, después de un intercambio de gritos. Se habla de una entrada fría directa, sin una provocación inmediata que explique el ataque. Se habla de una determinación que dejó a los peritos sin palabras. Se habla de una escena donde la rapidez y la falta de arrepentimiento derrumban la idea de un accidente emocional. Por eso el video es tan importante. Una defensa puede construir frases, pero una imagen bien conservada puede destruirlas en segundos. La cámara también habría captado lo ocurrido después. La llegada del esposo, el encuentro con su madre, la pregunta inevitable, la aceptación breve, y luego el silencio. Ese silencio es casi tan grave como el acto mismo porque en una tragedia cada minuto cuenta. Cada minuto puede servir para pedir ayuda, preservar una escena o impedir una fuga. Pero aquí, según el relato, los minutos se volvieron horas, y esas horas se convirtieron en una carretera invisible hacia la salida de Erika. Por eso, el caso ya no se puede mirar como una simple historia de suegra y nuera. Sería demasiado fácil reducirlo a celos, rabia o resentimiento familiar. Carolina, según lo que había contado antes de morir, estaba atrapada en algo más profundo. Había tensiones financieras. Había control.
Había secretos. Había un apellido que algunos querían proteger a cualquier costo. Y Carolina, al querer recuperar su libertad, pudo haberse convertido en una amenaza para ese sistema cerrado. El crimen entonces parece tener raíces más hondas que un enojo de última hora. La fuga organizada. La escala en Panamá. El destino en Venezuela. El silencio de casi 24 horas y el posible manejo de contactos no encajan con una explicación simple. Encajan con algo más oscuro, con una red de protección, con la posibilidad de que más personas supieran demasiado y hablaran demasiado tarde o no hablaran nunca. Esa es la línea que hoy inquieta. No solo quién ejecutó el acto, sino quién abrió la puerta para que la responsable se alejara. La detención no cierra el caso, lo abre de otra manera. Ahora viene la parte más peligrosa para todos los que callaron. La revisión de llamadas. La reconstrucción exacta de los minutos. El análisis de la cámara. Los movimientos migratorios. Las transferencias de dinero. Los mensajes de madrugada. Los documentos que Carolina habría entregado para que no desaparecieran si algo le pasaba. Cada pieza puede confirmar o destruir versiones. Cada detalle puede arrastrar nuevos nombres hacia el centro del expediente. La pregunta más fuerte ya no es solamente si Erika atacó a Carolina. Según la grabación y la supuesta aceptación ante su hijo, esa parte parece cada vez más difícil de negar. La pregunta mayor es cuántas personas ayudaron antes, durante o después. ¿Quién sabía que Carolina tenía miedo? ¿Quién conocía la tensión financiera? ¿Quién tuvo acceso a la ruta de escape? ¿Quién aconsejó salir de México? ¿Quién permitió que casi 24 horas pasaran sin llamar a la autoridad? ¿Quién pensó que el silencio podía salvar a una madre acusada, aunque condenara para siempre la memoria de otra madre asesinada? Por eso esta historia duele tanto. No es solo el final de una mujer que quiso vivir en paz. Es la exposición de una estructura donde el silencio fue parte del daño. Carolina no murió solamente en un departamento de Polanco. Murió dentro de una red de control que pudo haberla dejado sin salida mucho antes de esa noche. Y si la justicia quiere honrar su nombre, no puede quedarse en la superficie. No basta con traer a Erika de regreso a México. No basta con mostrar el video. Hay que reconstruir el mapa completo. Si Erika creía que Venezuela sería su refugio, se equivocó. Si pensó que la distancia iba a convertir la muerte de Carolina en un expediente frío, se equivocó. Si creyó que el silencio familiar bastaría para detener las preguntas, se equivocó otra vez, porque la muerte de Carolina no produjo olvido. Produjo una cadena de revelaciones. Y cuanto más intentan reducir la historia a un acto aislado más evidente, se vuelve que hubo preparación, ventaja y posiblemente protección. Yo hablo porque Carolina ya no puede hacerlo. Hablo porque su nombre no puede quedar enterrado bajo rumores, versiones fabricadas o explicaciones convenientes. Hablo porque todavía recuerdo la forma en que intentaba sonar tranquila, cuando en realidad estaba aterrada. Hablo porque nadie debería esperar 14 días para que la verdad empiece a respirar. Y hablo porque cada minuto de esas casi 24 horas pesa como una acusación contra todos los que pudieron actuar y no lo hicieron. Carolina Flores merece una justicia completa, no una verdad a medias. Merece que se diga qué pasó en Polanco. ¿Quién permitió que Erika saliera? ¿Quién cayó? ¿Quién facilitó la ruta? ¿Quién sabía de los secretos financieros? ¿Y quién se benefició de que Carolina desapareciera del tablero? Merece que la cámara no sea tratada solo como una prueba técnica, sino como la voz final de una mujer que tuvo que dejar registro porque ya no confiaba en quienes la rodeaban. 14 días después, Carolina sigue presente. Está en los mensajes que dejó en la cámara, que grabó en las rutas que delataron la fuga, en el silencio que nadie ha podido justificar
y en el nombre que hoy atraviesa fronteras. Polanco fue el escenario del horror. Panamá fue el punto de paso. Venezuela fue la falsa promesa de refugio. Caracas fue el lugar donde la impunidad empezó a romperse. Y México tendrá que mirar de frente todo lo que ocurrió antes de que Carolina fuera silenciada. Lo que viene ahora será una guerra de versiones. Erika tendrá que explicar su presencia, su salida, su resistencia y su ruta. El esposo tendrá que explicar su silencio. La familia tendrá que explicar sus vínculos y sus movimientos. Las autoridades tendrán que demostrar que la cooperación internacional no fue solo un golpe de imagen, sino el primer paso hacia una justicia real. Y quienes conocimos el miedo de Carolina, tendremos que seguir hablando, porque el olvido es la segunda muerte que intentan imponerle a las víctimas. La caída de Erika en Caracas no es el final. Es el primer golpe contra la impunidad. El verdadero final llegará cuando se sepa qué ocurrió durante esas casi 24 horas, quién ayudó a ganar tiempo, quién intentó cubrir las huellas y quién pensó que Carolina podía ser borrada sin consecuencias. Hasta entonces, cada detalle importa. Cada minuto importa. Cada nombre importa. Porque detrás de esta historia no hay solo un crimen. Hay una verdad perseguida desde Polanco hasta Venezuela, y ahora empieza a regresar con más fuerza que nunca.